Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 33 de nuestro curso MuseTube, el curso, ya lo sabéis, donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en un experto de este editor de partituras. Y hoy llegamos a la tercera y última parte de esta miniserie de 3 vídeos en el que estamos hablando de los diferentes textos que tiene MuseScore disponibles. Si recordáis, en el primer vídeo vimos a modo general todos los tipos de texto que había. En el segundo vídeo nos centramos sobre todo en la parte de acordes y en este tercero, aunque lo he titulado el bajo cifrado, ya que hablaremos sobre todo de esta notación de bajo cifrado, también veremos un par de puntos que no vimos en los anteriores. Uno es tanto el encabezado como el pie de página y otros son los marcos de texto, donde, como sabéis, podemos incluir el título, el compositor, etc. Así que no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Como os decía, y antes de ponernos de lleno a ver el bajo cifrado, vamos a ver de forma muy rápida los dos últimos elementos de texto que nos quedaban. Uno son los marcos, que como podéis ver es este cuadro de líneas discontinuas y en él podemos incluir diferentes elementos, como el título, el subtítulo, el compositor, el arreglista, etc. Y por otra parte vamos a ver el encabezado o cabecera y pie de página, que ahora mismo está vacío y no contiene nada. Comenzando con los marcos, deciros que esta información que aparece aquí, que ahora mismo no es nada, es la información por defecto, la podemos completar de forma automática cuando creamos una nueva partitura. Para ello, si yo me voy a archivo, nuevo, y una vez que he elegido o bien los instrumentos o bien la plantilla, damos a siguiente, como veis en la parte inferior aparecen los campos de los que hablábamos, título, compositor, etc. Por lo que si yo aquí relleno estos datos, por ejemplo, título, mi partitura, compositor, voy a poner mi nombre, y por ejemplo en subtítulo voy a poner mi primera partitura, y damos a hecho, vemos que automáticamente ahora sí el marco superior está relleno con los datos que he especificado en esa ventana anterior. Obviamente esto se puede modificar simplemente haciendo doble clic sobre el que queramos y aquí poniendo lo que queramos. Sin embargo, aparte de este primer marco que aparece en la parte superior de la partitura de forma predeterminada, nosotros podemos incluir marcos adicionales. Por ejemplo, si hago clic aquí y nos vamos a añadir marcos, insertar marco vertical, como vemos nos crea uno exactamente igual que el que teníamos. Las otras dos opciones serían añadir marco horizontal, de forma que nos lo ponga en la parte izquierda, y añadir marcos, insertar marco de texto, que directamente solo nos permitiría hacer doble clic e insertar un texto. Pero si queremos insertar uno como el del principio, eliminamos este y, como decía, añadir marco vertical. Una vez que tenemos el marco añadido, simplemente sería hacer clic con el botón derecho, irnos a añadir y, como veis, aquí tenemos un montón de opciones similares a las del primer marco. Yo aquí podría, por ejemplo, llegar a añadir un título y poner mi segunda partitura. En caso, por ejemplo, de que quisiésemos crear en un mismo fichero de MuseScore muchas canciones, por poner un ejemplo, pues la forma de separarlas sería de esta forma. Si ahora quisiésemos editarlo, como siempre hacemos clic sobre el elemento que queremos editar y desde el panel de propiedades podemos editar tanto la tipografía, el tamaño, el estilo, el alineamiento, etc. Si queremos hacerlo de forma general, es decir, no solo para este marco, sino para todo, podemos hacerlo desde formato, estilo y abajo del todo, en estilo de texto, vemos que tenemos aquí lo mismo, título, subtítulo, compositor, etc. De forma que si ahora llego por aquí, por ejemplo, y edito el título y lo pongo de color rojo, bueno, parece más bien rosa, pero bueno, para el caso nos vale, y damos a aceptar, automáticamente nos modifica todos los títulos que encuentre en la partitura, sin importar en qué marco estén. Y esto en cuanto a marcos. Ahora ya pasando al tema de cabeceras y pie, deciros que no hay que confundirlo con estos marcos, ya que estos marcos aparecen una única vez y en el caso del marco superior solo aparece en la primera página. Sin embargo, todo aquello que definamos dentro de encabezados y de pie de página significa que se nos mostrará en todas las páginas. Un ejemplo muy típico sería, por ejemplo, si queremos numerar las páginas. En ese caso, no solo será la primera, sino que será todas las hojas que vengan después. Para poder añadirlos, debemos irnos a formato, estilo, y si nos vamos arriba del todo, vemos que tenemos aquí cabecera y pie de página. Si os fijáis, aunque tenemos las dos señaladas, podríamos desmarcar cualquiera de ellas si no quisiésemos que apareciese. Las opciones adicionales que tenemos es, si queremos que se muestre
muestre o no se muestre en la primera página, si queremos que las páginas pares e impares sean diferentes, y esto mismo aplicado también para el pie de página. Si os fijáis, en cada una de las dos secciones tenemos a su vez 6 casillas, donde podemos especificar qué queremos que se muestre. En el caso del cabezado, la fila superior será solo para páginas impares, mientras que la fila inferior será para páginas pares, y cada una de las columnas que tenemos significará si queremos que el texto se muestre en la parte izquierda, en la parte central o en la parte derecha. En este caso, y por analizar un poquito más qué significa este $P o este $C, deciros que hay un conjunto de etiquetas que podemos especificar y que por defecto MuseScore nos lo traducirá. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, $P minúscula significa el número de página, mientras que $C mayúscula significa el copyright. De esa forma, por ejemplo, si aceptamos aquí, nos vamos a archivo, propiedades de proyecto, y aquí donde dice copyright, por ejemplo pongo clavedemi.com y doy a aceptar, automáticamente me aparece aquí abajo. ¿Por qué? Porque si volvemos a formato estilo, cabecera y pie de página, tenemos que tanto en la primera página como en las pares y en las impares nos aparezca el copyright. Si esto, por ejemplo, lo desmarcásemos de la primera página, automáticamente nos desaparecería de aquí. Igualmente, si pusiésemos mostrar en la primera página, pero lo quitásemos de las páginas impares, como la primera página es una página impar, tampoco aparecería. Vamos a dejarlo como estaba, y por ver algunos ejemplos más, podemos poner, por ejemplo, el $P mayúscula, que es para el número de página. Sé que he dicho que este $P era también para el número de página, pero al ser P minúscula nunca nos lo muestra en la primera página. Sin embargo, el P mayúscula sí nos lo muestra en todas. Otra opción podría ser con $F el nombre del fichero, como veis se llama mi partitura. La fecha, por ejemplo, con $D, y ahí tenemos la fecha, 24 de febrero, y así con un montón de etiquetas que os dejaré en la descripción. No lo he dicho, pero no tenemos la obligación de tener que poner una etiqueta. Por ejemplo, simplemente podríamos poner una palabra que quisiésemos. Como veis, la reconoce igualmente. Lo único que lo normal es usar etiquetas que nos dan datos acerca de la partitura. Y una última opción que no he explicado es, si nos volvemos a archivo, propiedades del proyecto, también podríamos elegir no solo la de copyright, sino cualquiera de las otras casillas. Por ejemplo, si quisiésemos que apareciese el compositor, nos podríamos venir a formato, estilo, y si aquí, por ejemplo, quisiésemos que apareciese, sería tan sencillo como poner $, y aquí entre dos puntos, composer. Automáticamente vemos cómo nos lo traduce al compositor de la partitura. Como os digo, os dejaré todo el listado de aquellos tags que se pueden incluir aquí en la descripción del vídeo. Por último, es verdad que no nos hemos centrado apenas en la parte del encabezado, pero podríamos hacerlo de la misma forma. Si nos volvemos a formato estilo y aquí seleccionamos mostrar en primera página, ya que si no, no se nos mostraría aquí, podríamos, por ejemplo, aquí en el centro incluir, como hemos dicho, el nombre del compositor. Y ahí vemos cómo automáticamente aparecería. Si yo, por ejemplo, aquí ahora deselecciono páginas pares e impares, es decir, que todo se configure desde la primera fila, doy a aceptar. Y aquí, por ejemplo, añado un salto de página desde el menú paletas en diseño, y aquí añadimos el salto de página, vemos que automáticamente me he llevado todo a la siguiente página y aquí sigue apareciendo el nombre del compositor. Si os fijáis, además aparece también el número de página. ¿Por qué? Porque lo tenemos en formato estilo y aquí tenemos que aparezca el número de página. Por último, deciros que si queremos modificar el formato de este texto, solo podemos hacerlo desde formato estilo, y aquí, igual que antes, irnos a estilos de texto, y aquí, como veis, tenemos encabezamiento y pie de página. Por ejemplo, por hacer un ejemplo, si me voy a encabezamiento y quito la negrita, vemos que automáticamente todos los encabezados se me quedan con letra normal. Como podéis ver, esto no es posible editarlo desde el menú de propiedades. Y ahora ya sí, pasamos a contar brevemente qué es el bajo cifrado, cómo podemos añadirlo y cómo funciona la nomenclatura. Tengo que decir que es algo que yo no conocía, por lo que, aunque voy a intentar explicarlo lo más claro posible, si vosotros tenéis conocimiento del bajo cifrado y consideréis que algo de lo que digo es incorrecto, os animo a que lo dejéis en un comentario, porque es posible que alguna de las cosas que explique no sean del todo correctas. Aún así, vamos a centrarnos en la parte básica, ya que, como siempre digo, mi idea es que aprendáis a utilizar MuseScore. Entonces, aunque pueda dar algunas pinceladas de teoría, no es el cometido del curso. Y dicho esto, ahora sí, pasamos a hablar del bajo cifrado. El bajo cifrado es una notación originaria del barroco para representar los diferentes acordes que realizaría, como bien dice el nombre, el bajo. Básicamente, la forma de representación que tiene es incluir cuál es la nota del bajo y qué acorde se construye a partir de esa nota. Como veis aquí, y para intentar plasmarlo, he puesto 3 pentagramas. El de arriba
podría representar lo que es una melodía. La segunda línea es lo que podríamos decir el sistema clásico de representación de acordes, y lo que vamos a intentar es en la tercera línea representar lo que nos quiere decir la segunda, pero traducido al bajo cifrado. Antes de comenzar y para entender correctamente cómo se representa el bajo cifrado, tenéis que conocer en qué consiste el concepto de inversión de un acorde. Como sabéis, un acorde está representado por varias notas, pero estas notas, aunque pueden representar el mismo acorde, pueden estar colocadas de forma diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Si os fijáis en este compás, tenemos un acorde de do mayor, formado por la primera, la tercera y la quinta, do, mi y sol. Igualmente el segundo y el tercer compás son exactamente iguales, pero si pasamos al cuarto compás, como podéis ver, las notas son las mismas, do, mi y sol, con la diferencia de que el do, en vez de estar en la parte inferior, lo hemos subido a una octava, por lo que ahora podríamos decir que es mi, sol y do, pero igualmente esto forma un acorde de do mayor, lo que llamamos en primera inversión. Si hacemos la misma operativa con el mi, es decir, este mi que ahora nos queda en la parte inferior, lo subimos una octava, llegaríamos a este último compás, donde el sol nos queda en la parte inferior, mientras que el do y el mi nos quedan una octava por encima. Esto es lo que llamaríamos una segunda inversión, es decir, tenemos la posición fundamental del acorde, do, mi y sol, la primera inversión, mi, sol, do, y la tercera inversión, sol, do y mi. Y esto es muy importante de cara a la sintaxis del bajo cifrado. Por lo tanto, ¿cómo construimos el bajo cifrado? Lo primero es añadir la nota inferior, en este caso sería un do grave. Y ahora, para añadirlo, simplemente hay que dar a añadir texto, y aquí nos vamos a bajo cifrado. Como veis, también se puede insertar con el atajo de teclado control más letra G. Y aquí automáticamente nos aparece un cuadro de texto donde deberemos introducir el acorde a construir a partir de ese do. Entonces, ¿cuáles son las dos notas que tenemos por encima del do? Tenemos el mi, que está a un intervalo de tercera, y el sol, que está a un intervalo de quinta. Por lo tanto, y en el mismo orden en el que aparecen en el pentagrama, pondríamos un 5 y debajo un 3. Voy a acercar un poco para que se vea mejor. Lo que podemos ver es la representación del acorde de do mayor con el do más el 3 y el 5, es decir, la tercera y la quinta. Deciros que en este caso es un acorde de do mayor porque así nos lo dice la armadura, ya que directamente este 5 y este 3 no nos indican si es una tercera mayor o tercera menor, ni si es una quinta justa, disminuida, aumentada, etc. Con esto quiero decir que si este compás, por ejemplo, si nos vamos a armaduras, y añado, por ejemplo, una armadura de dos bemoles, automáticamente esto ya no representaría un acorde de do mayor, sino un acorde de do menor, porque nos está indicando que el mi es bemol. Por tanto, como digo, solo nos representa la distancia del intervalo, no el tipo de intervalo. Voy a deshacer esto para dejarlo como estaba y seguimos. Y habéis visto que he puesto tres compases exactamente iguales. Esto es para explicaros que cuando el acorde está en posición fundamental no es obligatorio indicar el grado 3 y el grado 5, ya que se sobreentiende. Es decir, si aquí quisiésemos incluir de nuevo el bajo cifrado, yo volvería a introducir el do, pulsaría control G como he dicho, y aquí bastaría con poner un 5, un 3 o simplemente no poner nada, y eso ya nos indicaría que es un acorde de primera, tercera y quinta en posición fundamental. Por tanto, por dejarlo de alguna forma, puedo poner aquí un 3 y aquí, por ejemplo, no voy a poner directamente nada, pongo simplemente la redonda y deciros que en el bajo cifrado estos tres acordes serían exactamente el mismo. Como ahora queremos incluir la primera inversión, lo primero que vemos es que la nota inferior ya no es el do, sino que es el mi. Por tanto, aquí yo tendría que añadir, en vez de un do, un mi. Si ahora quiero añadir el bajo cifrado, como antes, pulso control G y ahora debería añadir las dos notas que están por encima. Igual que antes he dicho, en orden. Primero vendría el do agudo, que sería un 6, ya que está a una distancia de sexta, y por otra parte tendría que añadir un 3, ya que el sol está a una distancia de tercera. Y esto nos indicaría que estamos representando la primera inversión. Pero ¿recordáis antes que os he dicho que tanto el 3 como el 5 eran opcionales? Pues eso significa que si quisiésemos representar esto, podríamos hacerlo de la misma forma, obviando el número 3 y dejando solamente el 6. Y simplemente con esto ya estaríamos representando el acorde de primera inversión. Por último nos quedaría un acorde en segunda inversión, y en este caso solo hay una única posible forma de representarlo. Como siempre, primero insertamos la nota inferior, que en este caso sería el sol, pulsamos control G y ahora, si os fijáis, la única forma de representarlo es con un 6 y un 4, ya que el do está a una distancia de cuarta
y el mi está a una distancia de sexta. Como no es ni el 3 ni el 5, tenemos la obligación de ponerlo. Y esta sería básicamente la forma de representar las tres inversiones. Como veis, la segunda inversión solo tiene una única forma posible de ponerlo, que es 6 y 4. Si solo aparece el 6 o aparece 6 y 3, sería la primera inversión. Y si no aparece nada, aparece solo el 3 o solo el 5 o aparecen ambos, en ese caso estaríamos hablando de una primera inversión. ¿Os acordáis que os he dicho antes que el acorde siempre se adapta a la armadura? Pero ¿y si quisiésemos alterar el acorde y que no haga caso a la armadura? Imaginaos, por ejemplo, que aunque esta armadura esté en do mayor, yo quiero que el acorde representado sea de do menor. En ese caso, como sabéis, la única diferencia es que el tercer grado, en este caso el mi, en vez de ser mi natural, sería mi bemol. Por lo tanto, sería tan sencillo como editar este acorde y antes del 3 especificar la B de bemol. De ese caso le estaríamos diciendo que aunque la armadura esté en do mayor, nosotros queremos un acorde de do menor. Sería lo mismo que simplemente esta nota bajarla a un semitono. Pero también recordéis que os he dicho que el 3 y el 5 eran opcionales. Por tanto, si yo quiero que, por ejemplo, esta sea bemol, lo que puedo hacer aquí simplemente es añadir mi bajo cifrado y simplemente poner el bemol. Cuando no se especifica número, significa que siempre la nota alterada será la tercera. Y hasta aquí la parte que quería ver con vosotros acerca del bajo cifrado. Como veis, no voy a entrar en demasiados detalles, pero sí me gusta que cuando una funcionalidad la utilicéis, sepáis al menos y de forma básica cómo se usa y para qué se usa. Así que espero que para todos aquellos que no conocieseis el bajo cifrado, ahora lo conozcáis un poquito mejor y si alguna vez necesitáis utilizarlo, por lo menos sepáis de qué va la cosa. Y hasta aquí este tercer vídeo de esta miniserie de vídeos acerca de los diferentes tipos de texto que MuseScore nos ofrece. Que los dos primeros puntos que hemos visto no tienen tanta dificultad, me refiero tanto a los marcos como al encabezado y al pie de página, pero seguramente no ocurre así con el bajo cifrado, ya que es un tema que por lo menos para mí era algo nuevo, he tenido que investigar y como decía antes, espero haberlo explicado de la forma más sencilla posible. Como siempre, y si tienes dudas, te invito a que lo dejes en un comentario de YouTube o bien me escribas al email o por Instagram. Y además, si te gustan todos estos vídeos y concretamente el curso que ya estamos entrando en su recta final, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita, y de esa forma YouTube semana tras semana te irá avisando en el momento en el que suba un nuevo vídeo. Y nada más, lo dejamos hoy por aquí y nos vemos próximamente con muchos nuevos vídeos. Hasta pronto.